Hola, muy buenas. En este tutorial veremos cómo modelar un neumático y el resultado es este. Veremos cómo crear los patrones que conforman la rueda y al final indicaré un enlace por si quieres hacerlo más realista y añadirle material y textura. El resultado será como el que vemos en pantalla, en donde aprenderás a añadir mapas de coordenadas al objeto para que la textura se coloque correctamente en la pieza. Tengo este plano con esta imagen de referencia para empezar a modelar sobre él. Si no sabes cómo hacerlo, justamente un vídeo antes explico cómo hacerlo. Dejo en la descripción el enlace a ese tutorial. Estoy dejando en la descripción la imagen del neumático para que la descargues. Para empezar a modelar voy a ir a la vista frontal y lo primero que tengo que hacer es identificar un patrón para empezar a modelar sobre él y luego este se repetirá a lo largo de todo el neumático. Por ejemplo, puedo empezar desde aquí hasta aquí porque todo lo demás ya se vuelve a repetir y sobre ese patrón que he escogido voy a crear un plano. El plano está aquí, aunque parece que ha desaparecido, pero es porque lo tengo justamente sobre el plano con la imagen de referencia. Por eso lo voy a traer un poquito hacia el frente. A este plano le quito los segmentos a uno, lo convierto en editable poly y para que se me facilite el modelado voy a hacerlo semitransparente con las teclas Alt X. Ahora sí puedo ver a través de él. Voy a tener que crear los segmentos necesarios para modelar sobre la imagen de referencia. Acá necesito 1, 2, 3 y 4 segmentos. Con Connect creo los 4 segmentos y los ubico según la imagen que tengo de referencia. Posiciono los vértices correctamente. Esto de aquí lo voy a llevar hasta este borde y estos hasta el borde de aquí. Aquí necesito unos cuantos segmentos más verticales. 1, 2 y por aquí 3. Este de aquí va con este borde de acá. Este con este borde. Y este de aquí con este borde de acá. Ahora selecciono este segmento menos estos y con la tecla Shift clico y arrastro. Ahora tengo que ir moviendo los vértices para que se adapten a la imagen de referencia. Y así poco a poco voy adaptando los nuevos polígonos a la imagen de referencia. La idea es ir moviendo poco a poco cada vértice y arista dándole la forma deseada. Algo importante es que pongas en práctica lo que ves en el tutorial, no solo seas un observador. Abre el 3D Max y juntamente con el vídeo ve avanzando y si tienes alguna duda o te quedas atascado en algún paso, deja tu pregunta en los comentarios y te estaré respondiendo. Otra cosa que no quiero dejar pasar es que si te está gustando el vídeo, le des a me gusta y compartas este tutorial con quien creas le pueda interesar. Algo muy importante que tengo que decir es que cuando construyáis esta pieza, si por ejemplo necesitas mover esta parte de acá arriba,
Por ejemplo, supongamos que estos dos, si lo quieres mover, tener en cuenta que también tienes que mover la parte de aquí abajo en la misma distancia que movéis la de acá arriba. Por eso que es importante seleccionar tanto lo de arriba como lo de abajo y lo mováis juntamente. Porque si no haces esto, cuando lo dupliquemos, no va a coincidir esta parte de acá arriba con la de abajo. Bien, una vez que tengamos construido esta pieza, voy a crear otro plano al lado. Por ejemplo, por aquí, desde aquí más o menos hasta aquí. Y aquí, como necesito 4 segmentos, se los voy a crear aquí de una vez. 4. Lo convierto en editable poly. Y como en esta pieza seguramente se ha creado al lado del plano que tiene la imagen de referencia, así que lo voy a traer para el frente. Me ayudo de las snaps para que quede justamente al lado de este. Y aprovecho para que se quede pegado a este borde de aquí. Ahora tengo que alinear estos segmentos a la pieza que he creado. Aquí me faltó crear una. Una vez que lo he alineado, voy a hacer una copia para hacer lo mismo con este lado de aquí. Lo alineo con esta pieza y tengo que mover los segmentos. Aquí me doy cuenta que está mal alineado, eso quiere decir que este de aquí también está mal. Voy a corregirlo. Ahora sí. He hecho esto para que ambos extremos tengan el mismo tamaño. Ahora le quito la transparencia a este de aquí y voy a hacer que todo sea una sola pieza. Con Attach. Clico, clico. Ahora voy a soldar aquí porque estas están sin soldar, acá hay huecos. Lo selecciono todo y lo sueldo con Weld. Por aquí también. Cuando lo selecciono me dice que aquí tengo 12 vértices y cuando lo sueldo tengo 6. Ya que estoy aquí también voy a hacerle esta hendidura de aquí. Selecciono, Connect. Hice más de un segmento. Control Z. Connect. Solo necesito uno. Y lo traigo para acá. De igual forma de este lado. Selecciono, Connect. Y ya está. Ahora tengo que seleccionar todos los polígonos que son hendidura, que van hacia adentro, por ejemplo, esto de aquí, luego este de aquí, me estoy guiando de lo que puedo ver aquí, esta y esta, luego todas estas. Tengo esta opción de cómo se ven las caras seleccionadas. A mí particularmente no me gusta, mejor me gusta verlas de esta manera.
Aquí en Active Viewport Setting tengo la opción en preferencias. Si marco esto de aquí, me gusta verlas mejor así. Así puedo ver rápidamente lo que he seleccionado. Voy a seguir seleccionándolos. Y a esto que tengo seleccionado le voy a poner un Extrude. Me voy a la vista perspectiva. Esto está muy exagerado, además tiene que estar hacia el otro sentido. Quizá 0.3. Vamos a probarlo. 6. Así está bien. Ahora tenemos que quitar esta parte de aquí y las de abajo que se han creado con el extrude. Las tenemos que eliminar. Una vez que tengamos esto, vamos a empezar un poco más con los detalles. Por ejemplo, esta parte de acá, que es esta, vemos que el desnivel no es tan pronunciado. Es progresivo. Así que selecciono esto y esto. Y lo voy a tener que desplazar un poco hacia la izquierda. Pero para que el desplazamiento sea o siga la trayectoria de estos segmentos, tengo que poner antes Constraint en Edge. Ahora sí. Sigue esta trayectoria. Vamos a ver cómo está quedando, quizá un poco más. Y lo mismo tenemos que hacer con este de acá. Y por aquí lo mismo. Incluso esto de aquí que tenemos seleccionado lo podemos mover hacia arriba, pero ya quitando el constraint. Un poco hacia arriba, algo así. Y por aquí también. Y esta parte de aquí también. Y por acá igual, que no sé si lo he hecho o no. Sí que lo había hecho. Esta pieza que hemos creado tenemos que adaptarla a la forma de la rueda, es decir, a esta parte de aquí. Pero antes tenemos que agregar segmentos para que se adapte correctamente. Aquí, por ejemplo, podemos ponerle una buena cantidad. 18 puede ser bien. Igual este lado de aquí. Y también a este lado que tiene pocos segmentos verticales. Aquí vamos a tener que reducirlo. Algo así podría quedar. Por aquí también, pero quizá no tantos. A este. Ahora sí, con estos segmentos que hemos agregado podemos adaptar esta pieza a la rueda. Pero antes tengo que dibujar una línea por aquí debajo. Me voy a la vista frontal y empiezo a dibujar la línea. Y lo mismo tengo que hacer hacia el otro sentido.
pero para no volverla a dibujar voy a hacer una copia y con un mirror lo voy a girar por aquí. Ahora voy a hacer que estas dos líneas sean una sola con Attach. Y voy a tener que soldar estos dos puntos. Con Weld. Ahora sí. Esta línea voy a traerla un poco al frente. Y para adaptar esta pieza a esta línea, voy a añadirle el modificador Path Deform. Pick Paths y clico sobre la línea. Aquí tengo que encontrar el eje que mejor le convenga. Le indico que la pieza se mueva a la línea que he creado. Veo que voy a tener que rotarlo. ...90 grados. Y voy a tener que desplazar la pieza. Con este de aquí. Un momento voy a seleccionar la pieza y la línea para aislarlos. Desde la vista frontal. Aquí me doy cuenta que la hendidura está a la inversa. Es decir, tengo que rotarlo. Y ahora lo que tengo que hacer es alinear estas dos hendiduras. Que estén más o menos a la misma distancia. Quizá con un 33.7. Ahí pueden estar alineadas. Una vez que tengamos esto, ya lo podemos colapsar desde aquí. Collapse to. Y ya es un editable poly. Ahora tengo que seleccionar los polígonos que ya no me sirven. Por ejemplo, estos que ya están fuera de la línea. Los selecciono y los elimino. Y de este lado también. Esto de aquí, ya que la línea la tengo acá. Selecciono y elimino. La línea que tengo aquí ya no me sirve, así que la voy a seleccionar y mover hacia un lado. Ahora lo que necesito es duplicar esta pieza para crear los demás patrones. Para eso necesito el modificador Array. El modificador me está creando copias de esta pieza en el eje X. Me está creando 5. Pero no los necesito en el eje X, sino en el eje Z. Más o menos he calculado que un neumático tiene 60 patrones. Y ahora lo que necesito es que cada pieza esté unida a la otra, esté muy cerca. Y para eso necesito modificar el spacing. Voy a irme a la vista de arriba. Y esto tengo que calcularlo. Vamos a incrementarlo poco a poco.
1,77 quizá. Sí, podría ser. Voy a acercarme. 77 o 69. Vamos a dejarlo en 77. No copiéis este número que he puesto yo aquí porque esto depende de cómo habéis creado vuestra pieza. Ahora sí lo convierto en un editable poly. Recordar que estos son aún distintos elementos que tengo que unirlos. Para eso voy a seleccionar los bordes. Pero antes tengo que deseleccionar esta parte de aquí. Esto de aquí. Esto. Y también estos bordes. Y los del otro lado también. Pero ahora tengo que volver a seleccionar todos estos de aquí. Estos y todos los demás. Para eso voy a utilizar el loop. Y ahora sí los sueldo con weld. Voy a ver que se haya soldado bien, porque a veces suele ocurrir cosas raras. Aparentemente está bien, no hay nada que se haya modificado. Voy a dar OK. Y una manera de comprobar que esto esté soldado es yéndome a bordes y seleccionándolo todo. Si no tengo ningún segmento seleccionado por aquí por la parte de medio, quiere decir que todo está bien. Solo tengo seleccionado estos bordes. Bien, voy a comprobar que el pivot lo tengo en el centro para que no me ocurra nada extraño. Para ponerlo al centro me voy aquí, Affect Pivot, centro del objeto y ya está. Y ahora para que tome la forma de la rueda voy a añadir el modificador Bend. Voy a ir aumentando el ángulo y voy a cambiar la dirección. Menos 90. Sigo aumentando el ángulo. Tengo que calcularlo poco a poco. Quizá con un 0.7. En mi caso ha sido este valor. Ahora necesito ver el plano con la imagen de referencia. Me voy a la vista frontal. Y del Bend selecciono el Center. Y muevo el pivot hacia abajo. Hasta hacer coincidir la altura de la pieza con la imagen de referencia. Vuelvo a la perspectiva. Convierto en editable poly. Y voy a necesitar soldar esta pieza de aquí. Estos bordes. Para eso
Voy a seleccionarlos. Y con Loop los sueldo con Weld. Compruebo. Ahora sí. Y así es como queda finalmente el modelo del neumático. Si estás interesado en hacerlo más realista, te dejo en el primer comentario un enlace del tutorial para añadirle material y textura a este neumático. En él miraremos cómo mapearlo correctamente, crear la textura desde cero y luego añadirlo al modelo. Es un tutorial básico pero imprescindible para iniciarte en materiales realistas. Este tutorial no solo es aplicado para neumáticos, sino que lo puedes emplear a cualquier tipo de objetos, ya que miraremos los fundamentos básicos para aplicar mapas de coordenadas a cualquier pieza que modeles. Esto es todo por ahora y quiero agradecer a los miembros de YouTube, Patreon y PayPal que gracias al aporte de ellos puedo brindarles tutoriales gratuitos. Quiero invitarte a mi Patreon en donde estoy compartiendo más tutoriales para quienes quieren iniciarse en el modelado poligonal, aprender 3D Max o conocer nuevas herramientas de modelado.